Soy el estudiante Rolando Guerrero Rivera. Voy a exponer el tema Las leyes injustas y su obediencia en Sócrates y Vladimir Cerrón. La ley suprema en Sócrates y la actitud de Vladimir Cerrón según la justicia. Sócrates nos dice que estaba plenamente convencido en la supremacía de la ley. Esta debería estar por sobre todas las cosas para que exista un orden en la vida. Caso contrario, Vladimir Cerrón, que no fue coherente, que no respetó a la justicia ni a la ley del Estado, sino que se sigue burlando, desobedeciendo el principio de ley que todos tenemos que asumir. Respeto a la organización social y jurídica establecida. La corrupción no está en las leyes, sino en los hombres. Para este sabio, la teoría jurídica no es la que ha fallado, no es la ley la incorrecta, sino la aplicación, cómo se aplica en el dominio de los hombres. Y además, esto en el caso de Vladimir Cerrón también ha hecho que destruya una sociedad. Es casi imposible en este tiempo que se capture porque hay una manera de entender, de interpretar las cosas. Y el autogobierno, según Sócrates, y la deshonra de Vladimir Cerrón en caso de gobierno actual. Nos dice que para que un hombre tenga la virtud, tiene que primero autogobernarse, saber entender qué es conducir a una situación, una realidad. Quienes logran esto es porque están capacitados. Sin embargo, en el caso del gobierno actual no se ha vivido eso. Ha usurpado, maltratado, no ha respetado, no ha valorado. O sea, no ha sido conveniente. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Karen Yasmina Guamán Ramos y hoy hablaré sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. Hobbes, Luckey y Rousseau. El Estado en el contractualismo social y la corrupción. Es una corriente filosófica política que propone pensar el origen del Estado a través de un pacto social entre humanos que conviven en un espacio y tiempo determinado. Thomas Hobbes es uno de los autores más importantes del contractualismo social. Desde su estado de la naturaleza, nuestro autor la concibe como la determinación del hombre como un ser malo, se autoprotege, es individualista y asocial, guerra de todos contra todos y se guía por razón, ley natural que dice que debe defender su vida y propiedad. John Locke. Otro de los grandes autores del contrato social es John Locke. Así pues, desde el estado de la naturaleza, Locke la concibe como un reino de paz. Los hombres no serían individualistas, sino que quisieran vivir en sociedad. Los hombres son iguales y tienen derechos naturales, que son la libertad, vida y propiedad. Para Rousseau, es el autor más leído y reconocido en la teoría del contrato social. En este sentido, el estado de la naturaleza lo define como el hombre que aisladamente es bueno, pero son malos cuando están en relación con otros. El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Por ello propone que el contrato social surge para proteger a la persona y sus bienes. Sobre el Estado en el contractualismo social. Para Hobbes, Luckey y Rousseau, que son los padres fundadores del contractualismo, coinciden principalmente en dos puntos. Primero, que los seres humanos comienzan en un estado primordial antes de que se formen los estados. El estado natural, donde cada individuo tiene sus propios derechos naturales aparte de los demás y no hay forma de organización entre ellos. En ese estado, las personas son seres libres. La corrupción de Vladimir Cerrón bajo la filosofía de Hobbes, Luckey y Rousseau. En el caso de Vladimir Cerrón ha sido procesado por varios casos de corrupción y delitos penales en su mandato como gobernador regional de Junín. La batalla sigue abierta y si es escenario en el que mejor se mueve Cerrón, al que no parecen amilanar las críticas. Cree que algunas de las que recibe llegan porque es un peruano racializado y a algunos sectores todavía no toleran su presencia en la política. Sabe que es un hombre controversial y la gente quiere escucharlo, y eso le gusta. También se trata de un dirigente que busca el poder en sí mismo. Para los padres del contractualismo, Hobbes, Luckey y Rousseau concuerdan principalmente en dos cosas. Primero, en que los seres humanos antes de la formación de los estados parten de un estado natural.
donde todos los seres humanos poseen sus derechos naturales individualmente del resto y no existe forma alguna de organización entre ellos. Son seres libres. La segunda idea en común entre los tres contractualistas es que el ser humano, estando ya en el estado natural y dependiendo de cómo eran, firman un contrato social entre ellos, donde hay gobernantes y gobernados, para poder vivir en una sociedad que agrupe a todos estos individuos, para que desde una cúpula de poder se puedan garantizar los derechos naturales de cada persona perteneciente a esta sociedad. En este pacto, los ciudadanos también deciden qué tipo de estado desean conformar, las obligaciones del nuevo gobierno y las libertades que tendrán los gobernados. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, mira, el caso Vladimir Cerrón y la corrupción dentro del pensamiento aristotélico. Se dice que Aristóteles, considerado uno de los primeros empiristas, pese a que siempre se somete al conocimiento sensible de la razón, ¿no? Y base a su sistema era encontrar pues una explicación racional cierta en el mundo que nos rodea. Pero sin embargo, personajes en nuestro país como el señor Vladimir Cerrón Rojas, siendo hoy en día un prófugo de la justicia por una serie de delitos cometidos, y uno de los delitos más fuertes es el delito de la corrupción. La ética para Aristóteles es una virtud, la justicia y el bien humano. Bueno, Cerrón, al ser un personaje político con aspiraciones, ha faltado uno de los pensamientos más resaltantes que nos pone, ¿no?, Aristóteles, que viene a ser la moral. Uno de los casos más sonados de Vladimir Cerrón es el de los dinámicos del centro, en el que se le incluye pues una investigación por lavado de activos, y se dice que esta organización integra la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Junín. Ya esta investigación viene desde el año 2019 por enriquecimiento ilícito a raíz de las emisiones irregulares de licencias de conducir. Para Aristóteles es lo que llamó la ausencia de ética y de moral, ante un estado en el cual no se puede poner reglas drásticas y poder combatir la corrupción. La complejidad que encierra la teoría aristotélica de la justicia, ¿no?, poniendo entre paréntesis la posterior distinción entre positivismo y el naturalismo. Hemos dicho que Aristóteles reconoce muy bien ya la diferencia entre las costumbres y las leyes, que conforman una justicia política. En un principio, afirma que las costumbres, en general, las leyes no escritas, son superiores porque ellas trascienden las intenciones. La justicia universal, o la justicia en un sentido general, en relación con el tema de la justicia universal, ante todo, es menester advertir que Aristóteles reflexiona desde un contexto social en donde no existe un amplio desarrollo del proceso de diferenciación funcional en la sociedad, como sucede en la modernidad. Por ello, cuando él habla de las leyes se refiere a todas las normas que regulan las relaciones sociales, es decir, no solo habla del sistema jurídico, sino también él nos hace conocer, nos habla directamente sobre la noción de justicia universal, porque las leyes hablan de todas las cosas y tratan de realizar lo que le conviene a todos. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mónica Ruth Barrientos Román y voy a hacer lo que es la introducción. En este caso, Vladimir Cerrón ha sido un político peruano liderando el partido Perú Libre, en el cual también ha sido acusaciones de corrupción y malversaciones de fondos y abuso de poder. A continuación tenemos lo que es la concepción platónica de la justicia y la relación con la corrupción, en el cual la República argumenta que en la sociedad justa, que aquella persona que realiza funciones que corresponden lo que es los gobernantes, los guardianes, prácticamente colaboran con la armonía para poder tener un orden social. La crítica a la democracia. En lo que es la República describe que la democracia como un sistema de valores, ¿no?, por encima de todo, en el cual también es un peligro para lo que es la libertad sin restricciones a aquellas personas o ciudadanos que escogen a sus líderes no cualificativos, con un verdadero conocimiento para un bien común. En este caso también tenemos el mito de la caverna de corrupción,
¿Qué quiere decir? Que prácticamente aquí estamos colocando la teoría de Platón, que Vladimir Cerrón prácticamente permaneció encadenado en lo que es el poder y la riqueza e ignoró los valores que realmente es la justicia y la moralidad. También tenía lo que es la teoría del rey filósofo y la solución platónica a la corrupción. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el que debería de llevar el poder son personas filósofos con buen conocimiento de poder, no de ambición para la sociedad y no de una ambición de un bien común que busca prácticamente ahora los políticos. En conclusión, queremos decir que las personas que quieren otorgar el poder político tienen que tener un conocimiento, ser filósofos, y para eso la población tiene que también tienen que tener el conocimiento por el cual la población va a votar por sus líderes con conocimiento, en el cual no solamente sean habilidades técnicas, sino también un profundo sentimiento de justicia y moralidad, que es lo que es más importante. Gracias. Seguidamente hablaré sobre el deber moral en Kant. Analizaremos el caso de Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín y líder del partido Perú Libre, a través de la ética de Immanuel Kant. Cerrón enfrenta acusaciones graves de corrupción como el uso indebido de fondos públicos y manipulación de contratos, ¿no? La relevancia kantiana, la ética de Kant, ofrece un marco para evaluar la moralidad de sus acciones y la responsabilidad política. Kant propone el imperativo categórico que nos pide evaluar si nuestras acciones podrán ser universalizadas. En el caso de Cerrón, si todos los funcionarios actuaran de manera corrupta, el sistema político y social se colapsaría, ¿no? Ya que la confianza en las instituciones se perdería, por lo tanto sus acciones no pueden ser aceptadas como una norma universal, ¿no? Kant también distingue entre deberes de derecho y deberes de virtud. Los deberes de derecho son obligaciones externas, como respetar las leyes, y los deberes de virtud son responsabilidades internas, relacionadas con la moralidad de la persona. Cerrón no solo infringe la ley de manipular recursos y evadir justicia, sino que también actúa en contra de los principios éticos de integridad y responsabilidad que un líder debería de seguir. Además, Kant sostiene que la dignidad humana debe ser respetada. La corrupción prioriza el interés personal sobre el bienestar colectivo y deshumaniza a los ciudadanos. Cerrón, al actuar de manera corrupta, no solamente viola la ley, sino que también atenta contra la dignidad de las personas a quienes él debería de servir, ¿no? Como funcionario público. Finalmente, para combatir la corrupción en el Perú, es esencial reformar tanto las instituciones como los valores que guían a los líderes. Se deben realizar denuncias y llevar a cabo investigaciones con respecto a la legalidad y el debido proceso. Muchas gracias. A continuación mencionaré las conclusiones elaboradas por este grupo. Perdón. La conducta de Vladimir Cerrón, en términos de evasión de la justicia y corrupción, refleja una profunda incompatibilidad con las enseñanzas filosóficas de Sócrates, Platón, Aristóteles y los pensadores del contractualismo social. Sócrates enfatiza la obediencia a la ley, Platón critica la corrupción en líderes sin verdadera sabiduría, Aristóteles destaca la justicia como una virtud esencial, y Hobbes, Locke y Rousseau ven la corrupción como una ruptura del contrato social. Desde una perspectiva kantiana, la conducta de Cerrón también viola principios morales fundamentales, demostrando cómo la corrupción y evasión de la justicia afectan negativamente tanto la legalidad como el tejido ético de la sociedad. Recomendaciones. Para abordar el caso de Vladimir Cerrón y mejorar el sistema político y judicial, es crucial implementar reformas que fortalezcan la independencia y transparencia de las instituciones judiciales, así como establecer mecanismos rigurosos contra la corrupción. Es importante también capacitar a los políticos en ética y filosofía política y evaluar su desempeño ético periódicamente. Además, se debe revitalizar el contrato social fomentando una participación ciudadana activa y reformar los procesos de selección de los líderes políticos para evitar la manipulación populista. Aplicar
principios de justicia aristotélica y reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas ayudará a crear un sistema más justo y responsable. Gracias.